Hola chicos, buenos días. Estaba dando tiempo para que se pudieran unir todas a la clase y pudiéramos empezar al mismo tiempo. Bueno, pues vamos a continuar todavía en la unidad 1, que estamos hablando de los temas de relaciones entre fase y clasificación de suelos. Vamos a ver algunos conceptos en relación a lo que son la clasificación de suelos para que nosotros podamos pues entender claramente el tema que tenemos aquí. Pero antes de que a mí se me olvide, denme un segundo. Ok, aquí está su tarea en pantalla, va a ser en su libreta, por favor. Recuerden que las tareas son a mano y la segunda característica, aparte de que tienen que ser tareas a mano, tiene que venir la referencia de donde estamos consultando esta información. Entonces, ¿qué vamos a investigar? Las escalas de clasificación de suelo, también lo pueden encontrar como sistemas de clasificación de suelos, necesito que consulten a qué se refiere el sistema SUX, la clasificación USDA, también la pueden encontrar como triangular.
el sistema AASHTO, y si encuentran otras, bueno, pues las incluyen. Si no encuentran otras, mínimo con estas tres es lo que necesito que investiguen para que el día miércoles podamos trabajar, incluso si nos da tiempo, podamos hacer un ejercicio en relación a estas escalas de clasificación de suelos, ¿de acuerdo? ¿Dónde vamos a encontrar la información? Ya sé que su primer fuente de información y consulta hoy en día de todos los estudiantes es preguntarle a Google de qué se tratan estas clasificaciones. Está bien, no está mal que consulten internet. Solamente recuerden que hay sitios donde tenemos que ser más cuidadosos con la información que encontramos, pues no toda es precisamente verídica o que esté copiada realmente con la información adecuada. Entonces vamos a tratar de cuidar esas cuestiones. ¿Puedo consultar Wikipedia? Sí, pero no me gustaría que fuera su principal referencia. ¿Para qué consulto Wikipedia entonces? Para que los oriente, para que sepan de qué se trata el tema y entonces ahora sí, cuando consulten otra fuente, bueno, pues sepan que esa fuente que están consultando sí está diciendo cuestiones relacionadas a nuestro tema, porque bueno, podemos tener una serie de páginas donde van a hablar de cosas tal vez similares, pero ninguna se refiere a qué, pues a mecánica de suelos. Acuérdense que esto va enfocada a mecánica de suelos, o lo pueden encontrar en libros de geología también, de geología. Ok, ¿qué más quería pasarles en relación a esto? Denme un segundo. Les estoy colocando en el WhatsApp un link al Drive, precisamente donde ustedes van a poder encontrar los libros de mecánica de suelos que nosotros vamos a estar utilizando para nuestra materia y que incluso les van a servir para mecánica de suelos 2, ¿de acuerdo? Los pueden descargar. De hecho, es básico, se los van a pedir en otras materias, el que tenemos hasta la parte de acá, el de Crespo Villalaz. Este también es importante. Este es el tomo 1, este es el tomo 2 y este es el tomo 3 de una serie de libros de mecánica de suelos. Entonces, aquí tienen los libros. Les recomiendo que los tengan a la mano porque acuérdense que me van a entregar reportes de lectura. De los reportes de lectura vamos a estar trabajando este libro que aparece aquí y vamos a estar trabajando este libro que aparece aquí. Entonces, es importante que ustedes ya los tengan en su computadora en cuanto ustedes sepan que su internet es más estable, ya sea en la noche, en la madrugada, como ustedes prefieran, para que previo a su entrega de reportes de lectura, pues no me digan que no lo podían descargar y demás, porque como son PDFs completos, digo, no están imposibles de descargar, pero sí están un poquito pesados. Entonces, para que ya los tengan ustedes en su computadora o en su celular y puedan realizar las tareas y las actividades que se les estarán dejando. Sinceramente, no me acuerdo en cuál viene la tarea que ahorita les acabo de dejar. Estoy casi segura que en este sí, y estoy casi segura que es en este o en este verde. Pero bueno, aquí podemos consultar la tarea también, ¿de acuerdo? En cualquiera de estos estoy segura que viene al menos en uno de ellos. Entonces, en el link que les acabo de dejar ahorita en WhatsApp, ustedes pueden tener acceso a esta carpeta de Drive y descargar estos libros. Por otra parte, también quería verificar con ustedes el Classroom que vamos a estar trabajando. Ya aquí está su curso de Classroom, precisamente. Tenemos ya cargada la primera presentación, nuestra presentación del curso en relación a, aquí están las políticas del curso. Aquí tenemos entonces tenemos la presentación, ahora sí, vaya la redundancia, de lo que vimos, donde vienen sus fechas de exposición, sus escalas de evaluación, el correo donde me pueden encontrar, los, las, los temas asignados, su temario y las fuentes de consulta. ¿Qué más tenemos en la parte de acá? Pues tienen precisamente el link del Drive que acabamos de ver ahorita. Si ustedes le dan clic ahí también, los va a mandar directamente al Drive que tenemos acá.
tenemos cargada también ya la presentación 1 para que ustedes las puedan consultar para estudiar posteriormente. Y bueno, al terminar la clase voy a subir aquí la presentación 2. ¿Con qué? Con el link del video de YouTube, porque recuerden que ahorita estoy grabando la clase, puesto que por ahí me informó alguno de sus compañeros que tenía problemas de internet. Entonces, también voy a grabar la clase, la voy a subir a YouTube y aquí mismo les va a aparecer el link de nuestra sesión del día de hoy. Aquí es donde ustedes estarán subiendo sus tareas. Ya no me dio tiempo de avanzar sinceramente con el de mecánica de suelos, pero bueno, su curso debe de estar más o menos integrado como esto que tenemos aquí, donde aquí ya tienen las políticas del curso, los reportes de lectura, los reportes de conferencias, las tareas con sus fechas ya de primer parcial y de segundo parcial en cada uno de estos apartados. Y bueno, hacia la parte de arriba van a venir apareciendo ya las unidades o los temas que nosotros estemos viendo, como aquí que ya aparece su unidad 1 con su presentación. Y aquí tenemos la unidad 2 con su presentación y bueno, un video de refuerzo para nuestra sesión de clases. Entonces, así como está estructurado este curso, va a estar el de ustedes. Seguramente para el miércoles ya lo vamos a tener así, pero sí necesito que ya se integren, por favor. ¿Cómo nos vamos a integrar? Les estoy colocando también ahorita el link del curso. Si lo van a usar desde su teléfono, pueden bajar la aplicación. Si lo van a usar desde su computadora, denle clic al link que les estoy mandando ahorita. Y con el link del que les estoy mandando ahorita, pues le va a abrir en el navegador. ¿Y qué les va a pedir después el curso? Les va a pedir que ingresen la clave de nuestro curso. ¿Cuál es la clave de nuestro curso? Es esta que les voy a colocar ahorita precisamente también en WhatsApp. Y bueno, ya tienen ahí la clave del curso. ¿Qué pasa en el caso de si lo voy a usar desde mi aplicación? Bueno, pues ustedes van a abrir la aplicación y hay un signo de más. ¿Cuál signo de más? Algo similar a esto. Les estoy dando ahorita, les estoy mandando también una captura de pantalla. Bueno, pues les aparece el símbolo más que les estoy mandando ahorita por WhatsApp. Ahí en el símbolo más le van a dar clic y les va a pedir cuando le den clic ahí que pongan en la clave del curso. Entonces ya nada más colocan la clave del curso que les acabo de mandar ahorita por WhatsApp y es todo lo que tendrían que hacer para agregar el curso desde la aplicación de su celular. Si no la quieren bajar y quieren usar todo desde su correo, perdón, desde su navegador, está bien. ¿Qué si van a necesitar? Les va a pedir un correo electrónico, que era lo que les comentaba, necesito que tengan un correo electrónico activo para que precisamente en el correo electrónico es con el perfil con el que van a estar ingresando pues al curso, porque ahí les va a estar mandando las notificaciones de que se subió pues una nueva tarea, tienen asignada una nueva actividad o que incluso ya está calificada su tarea y bueno, ahí podrán ver su calificación. Trabajaremos con algunos cuestionarios en línea y los cuestionarios en línea los haremos a través de nuestra plataforma, entonces sí requiero que ya se hayan agregado al curso. ¿Cómo sé quién ya se agregó, no? Bueno, pues yo me puedo darle clic acá y aquí veo que ya tengo a 4 de ustedes que se agregaron al curso, me faltan los otros 4, por favor, les pido que se puedan agregar para que ya tengan acceso a la información y por favor que también verifiquen que nuestro curso se llama Mecánica de Suelos, Ingeniería Civil, séptimo cuatrimestre. Y bueno, de fondo van a ver que tenemos la diapositiva que usamos en nuestras presentaciones. ¿Para qué? Pues para que no se vayan a agregar otro curso que no sea el de nuestra materia, que sí me ha pasado. ¿Tenemos alguna duda hasta ahorita? Hasta ahorita no. Ok, perfecto. Si no No, tenemos ninguna. dudas. Muy bien, gracias. Vamos a nuestra clase entonces del día de hoy. Para nuestra clase del día de hoy vamos a continuar viendo algunos conceptos en general del suelo. Y bueno, tenemos aquí algo que yo le quise poner generalidades. ¿En qué sentido?
Generalidades de características que yo puedo encontrar en el relieve terrestre. ¿Y por qué es importante entenderlas? Porque tienen que ver precisamente con la mecánica de suelos. La Tierra, o nuestro planeta Tierra, como lo quieran llamar, eh, se identifica precisamente por su relieve terrestre, que es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de la mecánica de suelos. Nos dice entonces que el relieve terrestre incluye también la parte del mar. Se va a formar por dos tipos de procesos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos procesos? Yo voy a tener procesos internos y voy a tener procesos externos. A los procesos internos los puedo conocer como endógenos y a los procesos externos los puedo conocer como exógenos. Ok, ¿de qué se trata cada uno de estos? Bueno, pues dice entonces que los procesos endógenos se encargan de crear las grandes formas del relieve terrestre, obtienen energía a través de lo que es el interior de la Tierra y esto ya lo habíamos comentado la clase anterior. ¿De qué está formado el núcleo de la Tierra? Pues de magma ardiente o lava, por lo tanto tenemos energía geotérmica precisamente al interior de la Tierra y esa energía además con una capacidad eh, importante o muy relevante, tanto que puede provocar precisamente sismos, ¿de acuerdo? Y cuando ocurren sismos de magnitudes considerables, puede ser posible que cambie precisamente el relieve de la Tierra, que fue lo que sucedió hace muchos años, cuando solamente teníamos un continente en la Tierra conocido como Pangea, y bueno, después viene toda esta era volcánica, precisamente, de erupciones volcánicas, lo cual ocasiona que al haber tantos volcanes activos, pues precisamente este supercontinente comienza a separarse y de origen a nuestros continentes que tenemos hoy en día. Y no solamente dio origen a los continentes que tenemos hoy en día, sino que estos continentes, hubo momentos o estas placas tectónicas que forman los continentes, tuvieron choques entre sí y bueno, finalmente esos choques entre sí dieron origen a muchas de las cordilleras que nosotros tenemos en la Tierra. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, la cordillera de los Himalayas. Los Andes la tenemos al sur de América, en la parte de Chile, precisamente. De los Himalayas estamos hablando de Europa, en la zona límite precisamente entre Europa Occidental y Europa del Este. Y bueno, en México nosotros tenemos la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental para identificar algunas de estas cordilleras de las cuales yo les estoy hablando. Eh, ¿Qué más es importante entender de esta parte? Bueno, que cuando se mezclan o cuando se forman precisamente estos sistemas de montañas, que así los vamos a conocer, de pronto, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos ahorita en pantalla un mapa de los sistemas montañosos, donde obviamente tenemos las manchitas cafeces, donde tenemos montañas, donde tenemos las manchas verdes son valles y donde tenemos las manchas amarillas, estamos hablando de pendientes. Ok, si yo veo en México, precisamente les hablaba al centro de nuestras dos tierras, precisamente. Aquí tenemos las montañas rocallosas, también forman parte desde Canadá hasta México. Bueno, aquí tenemos la cordillera de los Andes. En esta parte vamos a tener la de los Himalayas, precisamente. Y bueno, vemos que hay otras importantes por ahí regadas en el continente. Les decía, ¿qué es importante entender de esto? Que cuando precisamente se forman estas masas continentales y chocan, pues dan origen a estas montañas. ¿Por qué? Porque es como cuando chocan dos carros. ¿Qué sucede si chocan en una situación frontal con el cofre contra cofre? Pues se van a plegarse, incluso los cofres van a quedar como acordeón. Eso mismo sucede con las placas tectónicas, incluso en algunos choques de autos, pues un auto queda encima del otro, lo mismo sucede con una placa tectónica, hubo algunas que quedaron por arriba y hubo algunas que quedaron por la parte de abajo. ¿Qué sucedió en ese momento con las placas tectónicas? Bueno, pues precisamente lo que sucedió es que componentes de la Tierra que en algún momento estuvieron expuestos a la superficie, ahora quedaron por la parte de abajo. El hecho de haber estado expuestos a la superficie quiere decir que estuvieron mezclados con elementos de nuestra atmósfera
que pueden ser desde gases, que pueden ser desde materias orgánicas e incluso algunos tipos de minerales y elementos químicos que ahora ya quedaron por la parte de abajo. ¿Qué sucede cuando quedan por la parte de abajo? Bueno, pues empiezan a cambiar la composición química del suelo. Si ustedes se acuerdan, en la clase anterior nosotros veíamos parte de lo que eran las propiedades físicas, las propiedades químicas del suelo. Ahora, el hecho de que se empiecen a mezclar con otros tipos de elementos como materias orgánicas, pues quiere decir que van a dar origen a diferentes tipos de suelo. Por eso precisamente les estoy pidiendo que para nuestra siguiente clase puedan investigar los sistemas de clasificación de suelo. ¿A qué me refiero? ¿Cómo sé que un tepetate es un tepetate? ¿Cómo sé que un tezontle es un tezontle? ¿Cómo sé que una arena es una arena? A lo mejor ahorita podríamos decir algunas características generales, como por ejemplo su color, su textura, su granulometría, incluso su volumetría, que nos está hablando desde sus diámetros de partículas hasta sus pesos volumétricos, pero no es lo único que nosotros podemos entender como características del suelo y va a haber otras que son más específicas y que nos van a ayudar precisamente a qué, a poder clasificar los diferentes tipos de suelo. ¿Para qué me sirve clasificar los suelos? Porque si yo los puedo clasificar por sus características, también los puedo comenzar a entender cómo se van a comportar ante determinadas situaciones, como por ejemplo la compactación, cómo se comportaría un tepetate y cómo se comportaría un tezontle. ¿Por qué es relevante que yo entienda su comportamiento frente a diferentes esfuerzos? Porque eso es finalmente la mecánica de suelos. La mecánica de suelos nos habla del entendimiento de la estructura del suelo mismo. Ahora, si yo les pregunto qué es una estructura, ¿alguien me podría decir qué entienden por una estructura? Una estructura podría ser un conjunto de elementos que se unen entre sí para formar una cosa. Un conjunto de elementos que se unen entre sí para formar una cosa. Sí, bastante cercano, casi como del diccionario. Em, Cuando yo hablo de un conjunto, estoy hablando entonces que tiene que ser más de uno, ¿de acuerdo? Al menos dos. ¿Qué más es importante entender entonces de la estructura? Que estos conjuntos de elementos o estos elementos que van a formar un conjunto van a ayudar a qué? A dar una cuestión de soporte, de rigidez y de resistencia a un determinado, le vamos a llamar en este momento, objeto. ¿Por qué? Porque una estructura no necesariamente tiene que ser un edificio. Puedo hablar en general de diferentes tipos de edificaciones, como por ejemplo una antena de energía eléctrica, estas de alta tensión, es una estructura. Tengo una serie de elementos que son estos elementos en diagonal, elementos tubulares, que están soldados por sus uniones precisamente, o que están pernados en sus uniones, y bueno, la unión de todos estos elementos están formando mi torre de alta tensión. Puedo pensar en un puente donde yo voy a tener mis rampas, un puente vehicular, voy a tener mis rampas de subida y de bajada, por lo tanto voy a tener mis muros de contención y bueno, voy a tener en la parte media mi superficie de rodamiento que está formada por traves y me va a ayudar a librar el claro que yo quiero. Puedo pensar en un edificio de acero donde tengo una serie de marcos rígidos formados a través de columnas y traves y, bueno, están soportando pues el edificio mismo. Eso es en el caso de la construcción, pero si yo pienso, por ejemplo, en el cuerpo humano, tengo mi esqueleto. Entonces, mi esqueleto precisamente pues es lo que me permite caminar erguido. Entonces, si yo empiezo a aplicar este entendimiento a la definición de estructura, comienzo a entender que la estructura es una parte interna, la voy a llamar así, a lo mejor es una parte no visible,
Sin embargo, sin esa parte no visible, nuestro objeto, nuestro elemento de estudio, no se podría sostener. ¿A qué me refiero con que no se podría sostener? Sería de una consistencia indefinida y seguramente tendría muy poca resistencia, le voy a llamar así, a la fuerza de gravedad. Lo que hacen las estructuras es básicamente oponerse a los efectos de la gravedad sobre los diferentes elementos. Quiero que piensen, por favor, en un edificio de acero, construido a base de marcos de acero. Espero que ya todos tengan en mente un edificio a base de acero. Se los voy a poner aquí en pantalla para los que todavía sigan dormidos. Tengo aquí mi sistema de marcos. Por ejemplo, acá tengo otro. Vamos a darle clic a este que aparece aquí. Muy bien. Mejor este. Tengo aquí mi estructura, ¿de acuerdo? Y tengo aquí como estos andadores triangulares que incluso van desfasados. Y si yo me doy cuenta, porque por acá tengo otra imagen de esta misma estructura que tengo ahorita en pantalla, eh, no tienen columnas, ¿de acuerdo? No tienen, pues sí, como un elemento vertical que los esté soportando. Y sin embargo, estoy segura que estos andadores sirven para que las personas puedan caminar por acá, lo cual quiere decir que se están autosoportando de forma volada. ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo elementos en diagonal que los anclen a un muro, solamente tengo estos elementos que aparecen acá. Tengo personas que pueden caminar seguramente por estos andadores, pero esta estructura se está soportando. ¿Qué quiere decir eso? Que no está permitiendo que el efecto de la gravedad lo traiga hacia el suelo y pues se caiga. Entonces, ¿cómo logra eso? Precisamente a través de sus diferentes elementos que están unidos. Si ustedes se acuerdan de sus clases de previas que han llevado a esta materia, podemos decir claramente que esto es una armadura, donde yo tengo aquí mis elementos verticales y mis elementos en diagonal, que están unidas a través de elementos o cuerdas exteriores y cuerdas interiores, y precisamente al estar unidas están soportando estos andadores. ¿Qué tiene que ver esto con el suelo? Bueno, pues entonces el suelo también tiene diferentes elementos que van a estar unidos entre sí y que esos elementos unidos entre sí le van a dar cierta capacidad al suelo de oponer resistencia a la gravedad, porque la gravedad siempre va a estar atrayendo todo hacia el centro de nuestro planeta Tierra, que es donde se encuentra su centro de masa y su centro de gravedad. Por lo tanto, sí puede haber, no le voy a llamar en este momento pandeos, sino que puedo tener asentamientos, que en pocas palabras son hundimientos de la Tierra que se van a ocasionar precisamente porque superamos la capacidad de resistencia de ese suelo. Por lo tanto, la mecánica de suelos me está diciendo que yo debo de entender el suelo como una estructura. Yo debo de poder identificar esos elementos que van a trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para soportar un determinado objeto. ¿Qué objeto queremos que soporte nosotros específicamente? Edificaciones. Acuérdense que con edificaciones me refiero a todo. Edificios, estructuras, obra civil, que pueden ser desde puentes, represas, no tengo idea ahorita, taludes, muros de contención, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Me regreso a nuestra presentación entonces. Y bueno, nos dice entonces, los procesos internos se encargan de crear las grandes formas del relieve terrestre, obtienen energía del interior de la Tierra. ¿Cuáles son esos grandes formas del relieve terrestre? Me refiero a mis sistemas montañosos, a mis depresiones oceánicas y a mis continentes. En los procesos externos, también conocidos como exógenos, que son los que modifican y esculpen la superficie de la Tierra, se denominan así porque tienen lugar en la superficie terrestre o cerca de ellos. Me refiero a la intemperización, a los procesos gravitacionales y a la erosión. Estos son los que ahorita estábamos describiendo y bueno, ahorita vamos a describir entonces estos tres que tenemos en la parte de acá. Vamos a quitar esta. Vamos a quitar esta aquí también.
¿Qué es la intemperización entonces? Bueno, pues la intemperización también la puedo conocer como meteorización y se refiere a la alteración química, en pocas palabras, a la descomposición y fragmentación física o desintegración de las rocas de la superficie terrestre o cerca de ella. Vuelvo a traducir. ¿A qué se refiere la intemperización? A la descomposición y a la desintegración de las rocas que se encuentran sobre la superficie terrestre. ¿De acuerdo? ¿Por qué se genera la intemperización? Generalmente la vamos a ver provocada por los elementos climáticos que se llevan a cabo en nuestra superficie terrestre. Me refiero en pocas palabras a la lluvia, al viento, a la humedad, a los cambios de temperatura y bueno, todo esto va a ocasionar que precisamente que las rocas se descompongan o se desintegren para dar lugar a nuevas formaciones. ¿Qué es un proceso gravitacional? Con el proceso gravitacional me refiero al transporte de las rocas y al suelo pendiente abajo por la acción de la gravedad. Traducido, me refiero a los deslaves, ¿de acuerdo? Me refiero a que cuando de pronto hay lluvias tan fuertes que puedan provocar inundaciones, estas mismas inundaciones pueden generar arrastres de tierra, de vegetación y va a dar origen pues a nuevas mezclas de los suelos. También puedo tener precisamente deslaves, por eso nos habla del transporte de roca y suelo pendiente abajo, ocasionados ¿por qué? Pues precisamente por la fuerza de gravedad. Entonces, cuando yo hablo de relieve terrestre, ¿a qué me refiero? Que aquí está mi superficie terrestre y esta superficie terrestre no va a ser lisa, sino que va a tener diferentes niveles con respecto al mar y esos diferentes niveles con respecto al mar se conoce precisamente como relieve terrestre. Esos diferentes niveles van a estar ocasionados entonces por la intemperización, por los procesos gravitacionales y finalmente me queda la erosión. Y con la erosión se refiere a la eliminación física de materiales por agentes dinámicos como el agua, el viento o el hielo. Un ejemplo claro de lo que es la erosión o de estos tres son precisamente la formación de barrancas o de cauces de agua, como por ejemplo esto que tenemos aquí. Me gustan estas imágenes porque creo que hasta puedo apreciar aquí las capitas horizontales de los diferentes procesos de modificación en el relieve que ha sufrido esta zona de la Tierra. Aquí estamos hablando de un cañón, precisamente, y bueno, puedo ver estas capas de las que hablábamos. Cada una de estas capas corresponde a una determinada actividad que sucedía aquí en la atmósfera terrestre y esa actividad dio origen a esa capa precisamente. Luego podemos ver que viene otra capa que incluso a veces va a venir de diferente espesor, de diferente color, y con diferente composición química. ¿Qué genera todos estos cambios que yo dije? Color, espesor, composición química. Bueno, pues lo va a generar la presencia precisamente de materia orgánica, de los cambios o los efectos del clima sobre la superficie terrestre y algunos procesos gravitacionales. Estas capitas que nosotros alcanzamos a ver en los cortes de la tierra o en las excavaciones, cuando por ejemplo van a hacer cimentaciones, también son mejor conocidas como estratigrafía, precisamente. Y existe una escala para clasificarlas. Eso tiene que ver con la tarea que ustedes van a estar investigando. Entonces me regreso a nuestra presentación. Estábamos aquí. Yo voy a tener procesos internos que van a modificar el relieve terrestre y voy a tener procesos externos que van a modificar el relieve terrestre. Estas modificaciones pues van a cambiar constantemente mi relieve, ¿de acuerdo? Hablábamos entonces de que teníamos una palabrita que se llamaba intemperismo. Muy bien, ¿a qué se refiere el intemperismo? Me queda 1 minuto y medio de la llamada de Zoom, ¿de acuerdo? Prefiero terminar esta antes de continuar con la idea y que me corte a la mitad. Entonces voy a terminar la llamada y nos volvemos a conectar, por favor. Sí, está bien.